Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el Black History July? Este va a ser el primer vídeo, la primera reseña que voy a dedicar al Black History July, y es que se trata de la reseña de mi primera lectura para este Black History July. Si queréis más información sobre esta iniciativa lectora, os dejo por aquí un vídeo donde os lo cuento todo. Yo me moría de ganas de leer la que fue mi primera lectura para mi Black History July. Y es que Ngugi wa Thiong'o es el nombre que siempre suena en las quinielas para el Premio Nobel de Literatura. Es un escritor que tuve el placer de conocer en Barcelona, del que me he leído la primera parte de su autobiografía, así como dos de sus ensayos, Descolonizar la mente y Desplazar el centro. Asimismo, en el acto principal del Black History July del año pasado, realicé un directo con la editora de Rayo Verde, Laura Huerga, sobre el autor, sobre su obra, sobre su mensaje, sobre todo lo relacionado con Ngugi wa Thiong'o, que también os voy a dejar por aquí arriba porque quedó interesantísimo. Pero bueno, el tema es este, ¿no? Que había hecho directos sobre su persona, me he leído y estudiado sus ensayos, he leído sobre su propia vida, lo he conocido, he ido a una conferencia suya, pero todavía no había leído su ficción, todavía no había leído ninguna novela ni ningún relato escrito por él, y me moría de ganas. Era como que lo iba postergando, me lo ponía para cada Black History July, pero nunca llegaba porque siempre acabo leyendo la mitad de lo que me propongo, más o menos. Y la pura verdad es que es un escritor al que admiraba por su persona, por su lucha, por sus ideas y por su propia personalidad, pero no lo podía admirar como escritor porque no había leído nada suyo hasta ahora. Y es que mi primera lectura para el Black History July de este año ha sido El Diablo en la Cruz, una de las novelas más conocidas y más celebradas del escritor keniano Ngugi wa Thiong'o. ¿Qué me ha parecido? Os lo cuento en un momento. Bienvenidos a Trotalibros. El diablo que nos hace sucumbir a la ceguera del corazón y a la sordera de la mente debería ser crucificado, y deberíamos cuidar que sus acólitos no le bajaran de la cruz para que pudiera construir el infierno en la tierra. En 1977, en Kenia, se estrena una obra de teatro en Gikuyu titulada Me casaré cuando yo quiera, y escrita por un joven escritor llamado Ngugi wa Thiong'o, todavía desconocido. Fue tal el alboroto, lo que provocó esta obra de teatro, que era absolutamente crítico con los pilares más fundamentales del imperialismo británico, que Ngugi wa Thiong'o fue inmediatamente detenido sin cargos y encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Pero, aunque oficialmente fuese detenido sin cargos, los cargos eran evidentes. Ngugi wa Thiong'o, a través de esta obra de teatro, además en Gikuyu, que podía entender toda la población, hizo que la gente se indignara con la situación de la nación. Y esto es muy peligroso para los que ostentaban el poder. Para ellos debía ser comparable a un golpe de estado. Pero ahí, en esa cárcel, en el papel higiénico que le dieron, que era tan duro y áspero como una lija, o sea, imaginaros, cual Miguel de Cervantes, Ngugi wa Thiong'o empezó a escribir la que sería una de sus obras más importantes, El Diablo en la Cruz, que se publicaría en 1980. Esta novela no solo tiene la peculiaridad de haber sido escrita en una cárcel de máxima seguridad de Kenia en papel higiénico, sino que también fue la primera novela que Ngugi wa Thiong'o escribió en Gikuyu y no en inglés. Hasta ahora el terreno de las letras, el terreno de la literatura era exclusivo del inglés. Si tú eras mínimamente ambicioso como escritor, debías escribir en inglés para que pudiera llegar a Europa tu literatura
africana folclórica, entiéndase la ironía. Por lo tanto, toda gente culta en general y todos los escritores en especial escribían en inglés porque se dirigían a las altas instancias internacionales. Querían ganarse el favor de los de arriba, pero empezando a escribir El diablo en la cruz, Ngugi wa Thiong'o hizo un cambio de retórica y dijo: yo no escribo para los de arriba, yo escribo para el pueblo y quiero que ellos me entiendan y quiero que ellos me lean. Y este fue un cambio inédito en África, porque hasta ahora el modelo de escritor en África había sido Chinua Achebe, del que ya he hablado bastante en este canal, autor de obras como Todo se desmorona o Me alegraría de otra muerte. Chinua Achebe escribió en inglés y exportó la forma de narrar, la literatura africana, siendo el primer bestseller internacional africano. Pero no hace falta que remontemos hasta Chinua Achebe. La última gran revelación africana son escritoras como Chimamanda Ngozi Adichie o Emezi, ¿no? Autoras africanas que, no obstante, escriben en inglés para llegar a todo el mundo. Pues con El diablo en la cruz, Ngugi wa Thiong'o cambiaba las normas, al menos para él, y era coherente con su propio pensamiento, el que defenderá más adelante en sus ensayos, que es absolutamente imprescindible la defensa de las lenguas minoritarias, especialmente en un contexto de imperialismo, porque si tú cedes tu idioma, si ya tu cultura la haces en inglés, ya entras en el marco, en la realidad, en la gravedad imperialista. Y no solo en esa cárcel Ngugi wa Thiong'o escribió El diablo en la cruz en Gikuyu, sino que se cambió su propio nombre, pasando a llamarse Ngugi wa Thiong'o. Hasta ahora, pues su nombre británico internacional era James Ngugi. Por lo tanto, también sacrificó su propio nombre inglés para liberarse de la sumisión mental a los opresores. El resultado fue que El diablo en la cruz se convirtió en un verdadero fenómeno en Kenia. Los campesinos se leían El diablo en la cruz y se relataban fragmentos en el bar o en las horas de descanso. Y sin duda, esta obra, este éxito, contribuyó a la creciente oposición al imperialismo británico, todavía muy presente en forma de neocolonialismo. Oficialmente Kenia era un estado democrático independiente, pero la pura verdad era que todos los gobernantes, todos los políticos, incluso todos los empresarios eran títeres, ¿no?, de empresas internacionales y de gobiernos internacionales, en su mayoría pues del mismo Reino Unido. Pero a la hora de hablar del diablo en la cruz es muy fácil perderse en esas anécdotas de cómo fue escrito, en qué contexto fue publicado y del papel que tuvo esta obra, el libro en sí, en la historia cultural y social de Kenia, y dejar de hablar de la novela en sí, del libro en sí, de la historia que contiene. ¿De qué trata El diablo en la cruz? Pues bien, El diablo en la cruz narra la historia de 5 personas que coinciden en un matatu. Un matatu viene a ser un minibús privado. Estas 5 personas que no se conocen coinciden en ese matatu hacia la población de Ilmorok, porque da la casualidad que estas 5 personas han sido invitadas por razones que no conocen a una extraña reunión llamada la Fiesta del Diablo, una competición de hurto y robo moderno. Enseguida, cuando llegan, ven que no se trata de una competición de ladrones de poca monta, carteristas o personas que roban fruta porque no tienen con qué alimentar a su familia. Es más, este tipo de ladrones es abiertamente despreciado en esta competición. Es como de un bajo nivel insultante para los que participan y presentan y organizan esta reunión. Y aquí es donde el adjetivo moderno cobra relevancia. No estamos hablando de hurto y robo a secas, sino hurto y robo moderno. ¿Y qué es el hurto y robo moderno? Pues estamos hablando de ladrones de categoría.
ladrones de guante blanco. Ladrones que roban a la gente humilde con cobertura legal. Estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de grandes banqueros, estamos hablando de ricos estafadores que se asocian con empresas americanas y europeas para ser el brazo ejecutor nativo que sangra a la población de la Kenia postcolonial. Son los colaboradores, los intermediarios necesarios para hacer posible la realidad neocolonial. Además, por si fuera poco, en esta fiesta del diablo asisten reputados expertos internacionales en el hurto y el robo moderno. Y todos los que compiten en este evento y todos los que lo presentan y organizan están en todo momento atentos a que estos expertos no se vayan decepcionados, porque estamos hablando pues del gobierno americano, del gobierno de Reino Unido, del gobierno de Japón, del Banco Mundial, que se presentan como grandes expertos internacionales en esta ciencia, que es el de robar a la gente humilde. Pero ahora que ya conocemos el curioso destino de estos 5 personajes que van en Matatu hacia Ilmorok, es importante conocer a estas 5 personas, porque cada una de estas personas simboliza algo en esta alegoría que es el diablo en la cruz. Cada uno de ellos representa un estrato de la sociedad keniana. Waringa es sin duda la protagonista del diablo en la cruz. La historia empieza con ella cuando en un momento se queda sin trabajo, sin casa y sin novio. Así, pim pam. Ha conocido días mejores Waringa. Waringa es una mujer joven y bella que se esfuerza en disimular mucho su negrura porque ha comprado la idea de belleza occidental / blanca. En eso me recordó a novelas como Ojos Azules de Toni Morrison o incluso Americana de Chanda Ngozi Adichie. Waringa, de la misma forma que la protagonista de Americana, se intenta alisar el cabello, intenta imitar, ¿no?, el canon de belleza blanco. Waringa siempre ha sido fiel y ha intentado y se ha esforzado para rendir al máximo en el trabajo, complaciendo a su jefe, a su novio, a todo el mundo. Y en pago de toda esta lealtad y de todo este esfuerzo, la sociedad, representada aquí sobre todo por su jefe y su novio, no le corresponden, sino que abusan de ella y la dejan sola. Waringa empieza la novela en lo más bajo. Sufre doble discriminación, una la racista y la otra la machista. No ve perspectivas de crecimiento, sino se deja abusar sexualmente. Y a lo largo de la historia iremos viendo una gran evolución en esta protagonista que se irá liberando de sus cadenas. Y luego las otras 4 personas, así a más rápidamente porque no son tan importantes como Waringa. Tenemos a Gaturia, un estudiante universitario intelectual muy crítico con el imperialismo cultural. Yo en Gaturia vi el alter ego del mismo Ngugi wa Thiong'o, ¿no? Una generación de jóvenes kenianos, intelectuales, cultos, que han estudiado en universidades y ven claramente la sumisión cultural, social y económica de Kenia. Tenemos también a Wangari, una campesina que luchó por la independencia de Kenia, cargada de ilusiones que se han visto absolutamente frustradas. No entiende muy bien qué ha pasado y por qué ahora mismo se ve pobre, sin nada, desamparada, cuando lo dio todo para la independencia de su nación, convencida de que la independencia llegaría aparejada con la justicia social. Tenemos también a Muturi, que simboliza el trabajador que mira hacia el futuro. Muturi está convencido que si la gente, si los trabajadores se unen, son invencibles. Es muy solidario, tiene como una especie de conciencia social trabajadora de que se tienen que ayudar entre todos. Y finalmente tenemos a Muara, que es el mismísimo conductor del Matatu. Muara adora el dinero. El dinero es su único dios. Ama el dinero por encima de todo y sería capaz de matar si fuera necesario para conseguir más dinero. De los 5 protagonistas de la historia, Muara es el único que admira esta extraña competición de hurto y robo moderno, que quiere emular a los participantes de esta fiesta del diablo, quiere ser como ellos. Representa, por supuesto, al keniano, pues que ha comprado el dinero
como su único Dios y que está dispuesto a todo, no tiene ningún tipo de solidaridad, no tiene ningún tipo de conciencia, ya no nacional, sino humana, y está dispuesto a explotar su propio país, dejándose guiar por manos extranjeras para enriquecerse él mismo. Los temas que trata Ngui wa Thiong'o en El Diablo en la Cruz son evidentes, y quizá mi problema con la novela precisamente ha sido esta, que son demasiado evidentes. Esta novela, esta alegoría, es una clara crítica al neocolonialismo y al imperialismo en todas sus ramificaciones, tanto la cultural, como la económica, como la social. En el caso específico de Kenia, pero totalmente exportable a cualquier tipo de imperialismo y neocolonialismo. Para mí en este libro tiene un papel fundamental la crítica a los mismos kenianos que dócilmente cooperan con los gobiernos y las empresas extranjeras, convirtiéndose en la sucursal necesaria del neocolonialismo y el imperialismo, y también el capitalismo, porque El Diablo en la Cruz tiene gran parte de la crítica dirigida en general al capitalismo. De hecho, el título de El Diablo en la Cruz, el diablo representa el capitalismo. Y básicamente en cuanto a temas, en cuanto al mensaje del Diablo en la Cruz, me he encontrado todo lo que ya me encontré en sus ensayos, en Descolonizar la mente y Desplazar el centro, especialmente Descolonizar la mente. Ngui wa Thiong'o, a través de sus personajes, a través de la historia de estos 5 personajes que va visitando constantemente a través de analepsis a lo largo de esta fiesta del diablo, va representando la sociedad keniana tal y como la ve él, con todos sus problemas y en su lucha de clases que está por empezar. Y esto es precisamente lo que no me ha gustado del Diablo en la Cruz, porque tengo que decir que ha sido una lectura que a mí no me ha convencido para nada. Y es que Ngui wa Thiong'o aquí hace una de las cosas que más detesto encontrar en literatura, que es un ensayo mal disfrazado de novela. Y esto es El Diablo en la Cruz. No pongo en duda la gran importancia que tuvo para Kenia en ese momento y probablemente todavía hoy, ya no solo por Kenia, sino para la mayoría de países africanos, por el mensaje que llevaba, por ser una de las primeras novelas escritas en Gikuyu, por la valentía intelectual de Ngui wa Thiong'o de llevarlo adelante, publicarlo y acercarlo a las clases bajas, a las clases humildes de su país. No pongo en duda para nada el papel social de esta novela, pero si la tengo que comentar como la novela en sí, no me ha convencido. Es evidente que toda historia de ficción tiene un seguido de ideas, políticas o no, pero ideas subterráneas que la guían y la vertebran. Pero cuando se hace tan evidente, cuando es tan indisimulado el esfuerzo del autor para desplegar su ideología política al completo, utilizando sus personajes de meros títeres y alargando la historia como un chicle para cubrir todo su ideario político, la novela se convierte en panfleto. Y para mí esto es El Diablo en la Cruz. Para eso prefiero un ensayo en el que se me defiendan unas ideas con todas las anécdotas que quieras, con toda la perspectiva personal que quieras. En una historia, si lo haces de forma tan indisimulada, acaba perdiendo verosimilitud. Y para mí El Diablo en la Cruz no tiene ninguna verosimilitud. Todos sus personajes son absolutamente planos, se dividen entre los buenos y los malos, y como en toda alegoría, cada uno simboliza una cosa y no se sale de esto, y de repente un personaje en medio de la calle empieza a hablar y a contar toda su historia sin que nadie se lo haya pedido, todo muy inverosímil. Yo soy gran admirador de muchas alegorías, como puede ser Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, pero creo que Doña Bárbara tiene una historia potente y es verosímil. Se nota que Ngui wa Thiong'o no tiene interés en profundizar, en dar una historia emocionante, con ritmo, compleja, para nada. Él, cuando escribió El Diablo en la Cruz, se nota que se estaba fijando solo en el mensaje que quería dar, y la historia es una mala excusa para transmitir el mensaje político que quería dar. Hay partes de esta novela que parecen de discurso de meeting político, e insisto que no estoy atacando las ideas políticas. Me da igual qué ideas políticas son. La cosa es cómo se tratan dentro de la novela, cómo se integran
en la novela. Más allá de esto, me llama la atención algo que veo mucho en literatura africana, por ejemplo en Chinua Achebe también está, que es el uso de refranes, cosa que me gusta muchísimo en literatura africana, como constantemente tanto los personajes como el narrador utilizan refranes, metáforas y comparaciones con la naturaleza y las reacciones de los animales y el paso de las estaciones y el paisaje y la flora y la fauna de África, para expresar sentimientos, emociones, moralejas. Está plagado el Diablo en la Cruz de bellos refranes y esto me gustó mucho. Y esta es mi opinión sincera sobre el Diablo en la Cruz. La pura verdad es que me ha decepcionado un poco y me gusta mucho más el Ngugi wa Thiong'o de los ensayos, de descolonizar la mente y desplazar el centro, que de momento, por lo que he leído, que se reduce al Diablo en la Cruz, el Ngugi wa Thiong'o escritor, novelista. Para mí el Diablo en la Cruz es una novela mucho más importante por el papel social e histórico que tuvo, el hecho de haber sido escrito en Gikuyu, el mensaje que trasladó a la población, que por su narración, que no me he creído en ningún momento ni he entrado en la historia en ningún momento. Por esto, si os interesa Ngugi wa Thiong'o, os recomiendo mucho más sus ensayos, en los que no necesita ninguna excusa para hablarte de lo que te quiere hablar sobre Kenia, sobre el mundo, sobre la globalización, sobre el capitalismo, sobre el neocolonialismo, sobre el imperialismo cultural. No necesita ninguna excusa, te lo dice directamente, que el Diablo en la Cruz. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído El Diablo en la Cruz, si pensáis como yo. Si no, contadme si estáis participando en el Black History July, con qué libros, cómo os está yendo el Black History July, si estáis encontrando lecturas interesantes. Dejádmelo todo en los comentarios, que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. I'm doing my